Aguascalientes pues concluye prácticamente el penúltimo partido como local para el equipo después de vaya semanita complicada, ¿no? En donde hemos visto la recuperación de algunos de tus elementos, el aprovechar minutos por parte de otras. ¿Con qué sabor de boca te quedas en el partido del día de hoy? ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. No, pues hoy la verdad nos quedamos con un sabor de insatisfechos evidentemente por el resultado, la derrota, pero de molestia, de inconformidad, porque pues creo que fue un partido como iba a ser, parejo, cerrado. Creo que Atlas también ha estado sufriendo este torneo con lesiones, con una reestructuración, nosotros pues igual, y una semana que nos tocó compleja, pero el partido estaba ahí, todo el tiempo el partido estaba ahí, estaba ahí, y seguimos adoleciendo de la responsabilidad en la táctica fija, y bueno, el día de hoy nos vuelve a costar un partido, ¿no? Entonces esa situación donde creo que tuvimos 3 o 4 jugadas muy claras de gol, donde no podemos aprovechar, o sea, esa situación, pues bueno, ya es algo que tenemos que dejar en claro, que necesitamos ser más inteligentes en esas situaciones. Quedan 2 fechas, una visita y contra Tigres el 3 de noviembre, el 4 de noviembre, ¿qué decide Jorge? Si ya has pensado sobre alguna continuidad, ya has platicado con la directiva, ¿qué decisión vas a tomar a partir del 4 de noviembre cuando prácticamente, bueno, el equipo rompa filas y seguramente para diciembre para preparar el torneo de enero? Bueno, no sé, la conferencia de prensa pasada contra América lo mencioné. Estamos en una reestructuración en Necaxa, tenemos un proyecto a 3 años donde en 3 años el equipo tiene que calificar. La primera etapa fue los primeros 6 meses del torneo anterior, donde teníamos que tomar decisiones entre quién continuaba y quién no, y a partir de este semestre es 1 año y medio en la segunda etapa, donde en este año y medio el equipo tiene que lograr ciertos objetivos y empieza la reconstrucción. Entonces el proyecto está ahí desde el equipo mayor y la sub-19 y ahora en la sub-15 que ya estamos formando. Entonces el proyecto de la reestructuración de Necaxa no es a resultados de un semestre, es un proyecto a mediano plazo donde queremos lograr esos objetivos, y bueno, es empezar a trabajar, y que ya lo estamos haciendo durante el torneo, para saber qué sigue en esta siguiente etapa de este próximo semestre, para al cabo de esta segunda etapa de reestructuración de año y medio alcanzar los objetivos, y en el último año, que es la tercera etapa, lograr la calificación. Gracias. Nada. ¿Qué tal, profe? Sergio García de Necaxa TV. Preguntarle por el tema físico del plantel, cómo se encuentran actualmente en este partido. Sobre todo en este encuentro vimos que les costó mucho el tema físico por encima de todos los demás partidos en lo que va del torneo. ¿Cómo se encuentran las chicas físicamente ya a esas alturas del torneo? Sí, la verdad es que para algunas de ellas ha sido un trajín muy cargado, porque tuvimos una buena parte del torneo con lesiones, que algunas de ellas todavía no recuperan. Entonces algunas de ellas tuvieron que tener muchos minutos de más, no pudimos darle vuelta todo el tiempo al plantel. Lo hicimos esta semana medianamente, con los 2 días que tuvimos a México, con los 2 partidos. Contra América vimos algunas jugadoras que no habían iniciado. Tratamos de dosificar para que el partido de hoy pues pudieran estar lo más enteras posible, pero bueno, siempre una jornada doble en el femenil es muy compleja, muy apretada, y bueno, tenemos otro partido el jueves, que es otros días cortos para recuperar. Entonces sí hay varias de ellas que ya están con carga, con molestias, pero bueno, a final de cuentas pues han seguido trabajando, se han esforzado por dar lo máximo, y bueno, lo que queremos es que ya no tengamos mayores lesiones para que puedan terminar el torneo y iniciar bien la pretemporada. Y por último, de mi parte, preguntarle cómo está Jorge Gómez ya a estas alturas del torneo. Siempre se habla de las chicas, que evidentemente son las protagonistas dentro de la cancha, pero usted en su persona, ¿cómo se encuentra respecto al tema de estrés que ha sido sobre todo este torneo? Comenta que no son resultados prontos en este tipo de procesos, pero usted cómo se encuentra física y anímicamente respecto a lo que ha sido este torneo. Sí, en el tema de los objetivos que nos planteamos de torneo, era hacer un torneo mejor que el anterior. Eso se logró desde jornadas, desde principios de mediados de torneo. Obviamente no quedarnos con esa situación, tratar de mejorar. Entonces en esa parte un poco frustrado por el tema de que tuvimos un grueso de torneo muy complicado con las lesiones. Digo, eso no es el pretexto, pero a fin de cuentas tuvimos que echar mucha mano de la sub-19. Tan así que también al equipo sub-19 lo mermamos durante cierta parte del torneo, pero bueno, a final de cuentas son parte del juego, y me quedo un poquito más con ese cierre del torneo con la
con la tarea de seguir trabajando en cosas que por más que hemos insistido no hemos mejorado en muchas otras, pero creo que hay situaciones en las que todavía tenemos que hacer más énfasis, y me ocupa esa parte donde de repente creemos que ya se avanzó en esos detalles y no es así. Entonces pues hay que buscar diferentes maneras para seguirlo aprendiendo y bueno, estar pensando en cómo seguir mejorando y cómo cumplir las pautas de esta segunda etapa que menciono, que sí logramos algunas, pero bueno, queremos lograrlo lo más rápido posible, ¿no? Entonces esa parte es de la motivación y de mantenerme ocupado, que tenemos que buscar mejores herramientas. ¿De nada? Si bien tenemos Pachuca, Tigres, son partidos muy complicados. Habían mencionado a lo mejor que buscarían entre 10, 12 puntos en la conferencia pasada, se ve complicado, pero en porcentaje, ¿qué tanto se avanzó en esta etapa, más allá de los puntos, en lo futbolístico, en lo que tú quieres, en lo que pretende la directiva de la idea? ¿Qué tanto se avanzó en este torneo respecto a lo que pretenden llegar? Sí, creo que sí avanzamos en un buen porcentaje. No te puedo decir si en un 50, 70%, yo creo que un 40-50% avanzamos de un torneo a otro en lo que buscábamos. Hicimos ya una mejoría en cuanto a la estructura de ciertas posiciones. Desafortunadamente, cuando yo sentía que el equipo estaba avanzando o se iba en ascenso, empezamos a sufrir muchos descalabros en cuanto al plantel, y ese es el riesgo de un plantel corto, que nos la jugamos para optimizar los recursos de este proyecto. Y bueno, creo que esa parte hay que poner el ojo en ciertos detalles, pero sí avanzamos un poco en la estructura que queremos darle, y nos hace darnos cuenta cuáles perfiles de jugadoras pueden seguir en esta exigencia y cuáles de repente se van quedando en la exigencia, ¿no? Entonces ahí es donde viene otro análisis y poder determinar cómo podemos encontrar esos perfiles a los que me refiero para la competitividad de la liga. El tema de las jugadoras extranjeras, que sí ayudaron a mejorar de lo que se habían venido los torneos anteriores, pero por ejemplo extranjeras de los otros equipos, y luego también el bajón que tuvieron ellas, sí que terminan cumpliendo bastante la función de ser las jugadoras que hagan la diferencia en el equipo. Sí, bueno, también es una parte de la adaptación, donde pues llegan sin conocer mucho del entorno del equipo, de la ciudad, del país, de la cultura, y creo que ellas han estado poniendo de su parte para trabajar siempre. Creo que esa parte no tengo queja de cómo han trabajado. Algunas lo han sufrido más que otras, pero creo que en el perfil estamos correctos en algo de lo que buscamos. Ahora viene el tema de también cómo viene el futuro para ellas, porque también hay ciertos detalles donde hay que platicar, hay que analizar qué es lo que viene, y sobre todo el que otros equipos pues están aspirando a extranjeras de un nivel top, y nosotros tenemos que encontrar ese perfil que quizá de repente podamos potencializar con el trabajo y con el día a día, ¿no? Entonces también es una situación donde hay que tener mucho análisis, porque extranjeras nos han ofrecido a mí y a todos los equipos, al por mayor no, pero creo que no todos estamos en la condición y las maneras de poder acceder por igual. Y finalmente, hablando un poquito más de lo que decía Checo del tema físico, ¿qué tanto han tenido que alargar a algunos jugadores? Porque hoy era, por ejemplo, muy evidente con el tema de Karen, hacía muchas gesticulaciones, le costaba arrancar, hubo un lapso ya al final del partido donde ya la habíamos reenviando. Sí. ¿Qué tanto se ha tenido que...? No, algunas de ellas han estado jugando con lesiones desde inicios de torneo. Creo que no ha sido el mejor torneo en la parte pareja del equipo físicamente. Desde la pretemporada tuvimos, el primer día de la pretemporada se fracturó Leslie, por ejemplo, ¿no? Entonces ya desde ahí nos rompe, y te podría dar 1000 casos. Lo que sí es que el equipo nunca estuvo parejo en la parte física por altibajos, por lesión, etcétera, y eso hace pues que a final de cuentas pese. También ellas, todas nuestras extranjeras, salvo Isi, que ahorita tiene una fractura también de tobillo, son seleccionadas. Entonces en fecha FIFA, cuando podemos descansar algunas, ellas van y tienen sus 2 partidos en CONCACAF. Entonces pues ha sido complicado para ellas, pero pues no han dejado de trabajar, y hemos tratado de dosificar esa parte, pero creo que tenemos que ser un poco más parejos en la pretemporada
y después en la dosificación de los minutos para poder explotarlas en sus mejores capacidades.